Ahora sí, ¿cómo están? A ver, Patricio, si me permites el uso de la palabra para presentarte, por favor, Por favor, viejo, claro que sí. y para dar algunas pautas para poder escucharte mucho mejor y aprovechar mejor el tiempo que nos vas a regalar. Buenas tardes, amigos. El que les saluda es Nicolás Valencia. Vamos a compartir un poquito del tiempo del doctor Patricio Valderrama, doctor en Ciencias de la Tierra, quien ha tenido a bien regalarnos algunos minutos, como ya indicaba, para conversar un poco sobre los sismos, especialmente para nosotros que estamos relacionados a los desastres como radioaficionados, como un ente de apoyo, un cuerpo de apoyo en caso de desastres. Para poder aprovechar mejor el tiempo de Patricio, les voy a rogar que mientras no hagan preguntas, mantengan el micrófono en silencio y si desean también el video apagado para aprovechar mejor el ancho de banda. Con tu permiso, Patricio, la sala es tuya. No me escucha ahora. Mm. Nico, hola. Sí te escucho, Patricio, sí te escucho. Ya, hermano, yo no te llegué a escuchar nada. Este, ahora sí te escucho. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer. Yo soy, ya Nicolás me presentó, él es un gran amigo y para mí es un placer estar aquí. No sé, y estoy atento a responder cualquier pregunta o consulta que tengan, ¿no? ¿Qué te parece, Nico, si a ti te hago como moderador de la sala también para que vayas, Sí, por favor. ya te hice anfitrión, ¿no? De la sala, entonces puedes prender, activar o desactivar todo lo que necesites, ¿no? Claro que Déjame, sí, Patricio. déjame acomodar la cámara de nuevo en el trípode, que estas cosas siempre fallan cuando menos tienen que fallar. Pero, No pero ya hay está. ningún problema, Patricio. Me escuchan claro, ¿no? Sí, Patricio, bueno, como te comenté en la semana, cuando Ujú. conversamos de esto y lo maduramos ya desde mucho más antes, nosotros los radioaficionados tenemos una participación muy especial en caso de desastres. Al tener Ujú. nosotros estaciones que en muchos casos son portátiles, podemos apoyar a los cuerpos de emergencia como INDECI, Alcoer, etcétera, para las comunicaciones en ese caso. Y es por esto, Patricio, que nosotros necesitamos también conocer más a profundidad cuál es la naturaleza, por ejemplo, de un sismo, de la generación de un sismo. Y siempre nace una pregunta, por ejemplo, ¿qué relación tiene un sismo con el clima? Porque muchas veces he escuchado que después de un sismo, al día siguiente hace menos frío o hace menos frío, más frío o menos Ujú. frío, perdón. Entonces, queremos saber, por ejemplo, para empezar por ahí, para darle el detonante a la reunión, ¿hay relación directa? ¿No hay relación directa? ¿Se ha probado? ¿No se ha probado? ¿Hay estudios? Adelante, Patricio. Ya, viejo. Sí, para empezar, sí, yo soy muy consciente y conocedor de la gran labor que tienen los radioaficionados en el Perú, ¿no? Recuerdo claramente que en el último gran terremoto que tuvimos, el de Pisco del 2007, la banda o la agrupación de radioaficionados fue en primer lugar nuestra primera manera de respuesta y comunicación, ¿no? Tienen una labor muy social, una labor social muy importante y por lo cual los felicito desde siempre, ¿no? Para ir al meollo del asunto, no existe una relación científica comprobada entre la ocurrencia de un movimiento sísmico
o un cambio de clima, llamémoslo así. ¿No? Primero vamos a aclarar unos cuantos conceptos. Tenemos la palabra tiempo y la palabra clima, ¿no? Que en inglés están muy bien definidas como weather o climate, ¿no es cierto? Pero en español a veces es un poquito confuso, ¿no? Se conoce a tiempo como las condiciones actuales o a muy corto plazo. Por ejemplo, yo puedo decir que hoy día en la noche va a hacer frío, ¿no? Entonces, eso es un pronóstico de tiempo. Mientras que el clima es un pronóstico, es un comportamiento de las condiciones meteorológicas a largo plazo. Por ejemplo, uno habla del clima del verano pasado, ¿no? Entonces, empaquetamos los últimos 3 meses del año más los 3 primeros meses de este año, los ponemos en un solo paquete y ahí podemos hablar de clima, ¿no? De clima. Podemos hablar de clima de los años 80, podemos hablar de clima de 1400, podemos hablar de clima de hace 20 siglos, ¿no? Que eso sí se puede estudiar claramente. Sobre la pregunta, al día de hoy no existe relación alguna entre los movimientos tectónicos y el cambio de tiempo. ¿Por qué? Porque un terremoto o un sismo, sea de la magnitud que sea, es la liberación de energía mecánica producto de la acumulación por el movimiento de placas. Simplemente eso, ¿no? Tenemos la famosa placa de Nazca, que es el fondo del mar, que entra por debajo de la placa continental, la placa americana, y entra con una rugosidad estable y constante, no es lubricado, no es fluido, sino más bien es rugoso. Entonces, la placa de Nazca empuja a la distancia que nos crecen las uñas, a esa velocidad, 3.7 centímetros por año más o menos, hacia abajo, llega a una zona en donde está atracada, digamos, ¿no? Ahí es donde acumula energía por cientos de años generalmente, y se libera energía sísmica de una manera violenta generando un terremoto, ¿no? Todo eso ocurre en promedio entre 15 a 50, 80 kilómetros de profundidad bajo nuestros pies en la corteza terrestre, mientras que los cambios atmosféricos, me refiero a los cambios de clima, ¿no? Están más relacionados en el Perú a dos factores: el cambio de la dirección de vientos y la temperatura superficial del mar. No todos sabemos que con un mar cálido tenemos un fenómeno del Niño quizás, eso trae mucha lluvia en el norte, poca lluvia en el sur, un mar frío nos puede traer una niña, el mar peruano es mayormente frío, ¿no? Hay que darse un bañito en el mar de Mollendo para saber lo horriblemente frío que es el mar del sur. No, mientras que en el norte, en Talar, en Zorritos, tenemos un mar que bordea los 26 grados, que es muy riquísimo, ¿no? Y esto es relacionado a la intensidad de los vientos, y todos estos fenómenos del clima ocurren a más o menos 1500 metros de altura sobre nuestras cabezas. Entonces es un fenómeno atmosférico y un fenómeno geológico que no tiene relación una sobre otra. Hay muchos estudios científicos que han explorado esta posibilidad y no se ha encontrado una relación. Claro que sí, Patricio. Al principio del desarrollo de esta pregunta, de la respuesta que nos diste, mencionaste los sismos tectónicos. ¿Puedes dar alguna, digamos, explicación, alguna aproximación de qué cosa es un sismo tectónico y, por ejemplo, qué es un sismo gatillado por actividad volcánica? Claro, en nuestro hermoso planeta tenemos tres tipos de sismos, ¿ya? Los sismos tectónicos, los sismos volcánicos y los sismos por fallas geológicas. ¿Ya? Uno es muy parecido a los otros, con unas sutilezas. Para empezar, empecemos con los grandes, los sismos tectónicos. Eso es cuando las placas tectónicas, que es el planeta que está dividido en pedazos, interactúan entre ellas, ¿no es cierto? Todos los grandes terremotos que hemos vivido en el mundo son tectónicos, ¿no? En Japón, en América son los que nos llevamos los premios, ¿no? Porque es la interacción de masas de tierra gigantescas, ¿no? Es la placa de Nazca o la placa oceánica pacífica con la placa continental, la placa de Cocos, la famosa
falla de San Andrés en realidad es la unión de dos placas, ¿no? La placa continental americana y la placa norteamericana que va en el mar, ¿no? Eso con respecto a los sismos tectónicos. Esos son todos los grandes terremotos que hemos sufrido en el Perú, en Chile, son de origen tectónico. El segundo son los sismos de origen volcánico, los cuales se caracterizan por tener una magnitud muy baja. Los sismos de origen volcánico generalmente tienen una magnitud menor a 4. Este, ¿Por qué? Porque producen, cuando un volcán comienza a despertar, ¿no? Cuando que comienza... a mí me gusta hacer la comparación de los volcanes con el sistema digestivo, ¿no? Cuando un volcán comienza a despertar es porque la barriga se comienza a llenar de gases. Y cuando uno se llena de gases es porque se nos comienza a hinchar la barriga. Igual es un volcán cuando comienza un proceso de inflación, o sea que comienza a expandirse, las rocas internas comienzan a fracturarse por el ascenso de magma. Eso produce sismos, sismos de origen volcánico, que son muy chicos y generalmente solamente se sienten alrededor del volcán. Ustedes, para poder sentir un sismo de origen volcánico, tienen que estar encima de un volcán, ¿no? Y el tercer tipo de sismo es el sismo por activación de fallas geológicas, que es exactamente el mismo proceso de la interacción de dos placas tectónicas, pero a mucha menor escala, y generalmente en la parte media o alta de la cordillera, de una zona montañosa. Al mismo tiempo que la placa de Nazca entra por debajo de la placa continental, la cordillera de los Andes va subiendo. Los Andes están creciendo 3 centímetros al año en promedio. Al momento de subir, los Andes son evidentemente duros, están compuestos por una roca, mayormente por una roca que se llama andesita, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, al subir hay pequeños bolsones de energía que se acumulan por mucho tiempo, pero miles de años, ¿no? Y en algún lugar y en algún momento ocurre una liberación de esa energía y se produce la activación de una falla geológica, ¿no? La característica de los sismos de fallas geológicas es que también tienen una magnitud baja, menor a 4. Se tiene algunos registros de una magnitud 5, ¿no? Pero son casi superficiales. Todos hemos podido ver el terremoto de Pisco, 36 kilómetros, el terremoto de Camaná, 28 kilómetros, el terremoto de Chimbote, 1970, ese tuvo 63 kilómetros de profundidad, mientras que los terremotos por fallas geológicas, por ejemplo, en el valle de Cotahuasi, en Arequipa, tienen 3 kilómetros de profundidad. En el Valle del Colca tienen 2 kilómetros de profundidad. Y generalmente son 3, 2, 2, 2.5, 3. Se tiene una semana o 2 semanas de actividad sísmica importante en una zona muy, muy, muy señalizada, muy, muy focalizada, y de ahí cesa totalmente porque entra en un proceso de recarga de miles de años, digamos. Esos son los tres tipos de sismos que tenemos. Claro que sí, Patricio. A, a los amigos que están en la sala, en la reunión, si desean hacer alguna pregunta, pueden escribirla a través del chat o también allí mismo pedir la palabra para abrirles el micro y que puedan transmitir sus inquietudes a Patricio. Patricio, también desarrollabas tu respuesta mencionando la interacción que tiene la placa tectónica de sudamericana con la placa de Nazca. Para nosotros es muy conocido, siempre escuchamos reiteradas veces, es un lugar común que después de un sismo de relativa magnitud, intensidad, se mencione otra vez la interacción de estas dos placas, en Uh nuestro -huh. caso. Por ejemplo, Patricio, ¿qué relación tiene, por ejemplo, dándole un contexto mucho más amplio, la interacción de la placa sudamericana y la placa de Nazca con la formación de la cordillera de los Andes y qué otra relación pueda haber, o si es que no similar o si no muy diferente, con la formación de los Himalayas y la colisión de la placa indoasiática, por ejemplo, que tenemos allí? ¿Es distinto? ¿Es igual? ¿Se parecen un poco? ¿O son totalmente distintas las interacciones de esos dos casos? Son iguales, son exactamente iguales. Toda cadena montañosa grande en el mundo, y se cree que inclusive en el sistema solar, es por la interacción de dos sistemas de placas, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy curioso que, que se nota, ¿no? Es que
Ah, los volcanes activos solamente están de Arequipa hacia el sur. De Arequipa hacia el norte no tenemos volcanes activos y de ahí empieza de nuevo la actividad volcánica muy, muy enorme y constante en el Ecuador. Tenemos toda una franja que va desde, no sé, desde el Tungurahua en Quito hasta el Sarasara en Arequipa. Toda esa franja no tenemos volcanes activos, ¿no? Y la respuesta es, ¿por qué? Es justamente por el ángulo de subducción de la placa. En Ecuador, la placa de Nazca entra mucho más parada, en el norte del Perú entra mucho más echada, así, y una vez pasada la dorsal de Nazca, o sea, de Arequipa hacia el sur, se vuelve a echar. Para Chile, la subducción es mucho más parada. Por eso es que tienen sismos mucho más violentos. Entonces, es una relación directa entre el ángulo de subducción de las placas, la actividad volcánica, ¿no? Y la presencia de grandes terremotos. Es una relación directa y conectada. Claro que sí, Patricio. Hay una pregunta de uno de mis compañeros radioaficionados. Al final seguramente muchos te vamos a invitar a que te hagas radioaficionado, pero eso va a ser al final. Juan Carlos nos pregunta la relación entre el movimiento rotacional de la Tierra y el comportamiento de las fosas como la que hay frente al Perú. Muy probablemente haya una pregunta por ahí, Patricio, respecto del momento que se genera al girar la Tierra, ¿no? Uh -huh. El momentum que tiene, ¿no? Quizás por ahí pueda Uh ir -huh. la respuesta para Juan Carlos. Adelante, Patricio. Sí, claro que sí. No hay relación alguna que se conozca, porque básicamente por dos factores. La Tierra gira bastante rápido, ¿no? Giramos a una velocidad enorme. Lo que pasa es que somos tan chiquitos que no la notamos, ¿no? Y segundo es que las placas tectónicas están como amarradas, enganchadas por las dos capas, tanto el manto como el núcleo, que son básicamente un sistema de imanes, ¿no? Entonces están trabadas en sí mismas y no hay una relación directa. Pero, porque siempre hay un pero en el mundo científico y eso es lo fabuloso, es muy conocido y de hecho está probado que ante la ocurrencia de un gran terremoto, la Tierra desacelera su movimiento de rotación. En el terremoto de Chile, de 1960, el de Concepción, se cree que la Tierra se detuvo por la magnitud del movimiento por varias milésimas de segundo, lo cual inclusive tuvo que provocar que se vuelvan a ajustar los relojes nucleares que se tiene, bueno, en Estados Unidos, en Rusia y en China. No son relojes de altísima precisión y cada vez que ocurre un gran terremoto, las ondas sísmicas viajan varias veces alrededor del globo. Yo aquí tengo un sismógrafo, aquí en mi casa, ¿no? Y tarde o temprano puedo llegar a detectar un sismo que ocurre en Europa, que ocurre en África, que ocurre en Japón, porque las ondas sísmicas, tal como las ondas de radio, pueden viajar grandes distancias. Entonces, ante la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud, el Chile 8.8, el Chile 9.5 y uno más, creo que hubo uno en Alaska por los años 70, se pudo notar claramente una desaceleración de la velocidad de rotación del planeta, la cual se normaliza a los pocos días. ¿No? No es que tengamos un gran impacto, pero conforme mayores instrumentos de mejor precisión, me refiero, tengamos, vamos a poder verlo eso con más detalle, ¿no? Sin duda, el futuro es súper interesante. Qué interesante, Patricio. Entonces estamos descubriendo también que a mayor instrumentación, a mayor conocimiento, podemos discutir cosas que antes eran vedadas, incluso el tema era desconocido seguramente. Hay otra Uh -huh. pregunta, Patricio, de mi compañera Rubí Ángeles, pregunta relacionada quizás al inicio de la reunión. ¿Qué relación hay entre vientos fuertes y sismos? Ninguna. Y esa es una creencia que mi abuelita siempre decía, ¿no? Está viendo viento, mañana va a haber temblor, ¿no? Esa es una costumbre muy arraigada en el norte, en Chiclayo, en Piura,
y en el sur, en Arequipa, en Cusco, en Tacna, pero lamentablemente no hay ninguna. ¿Por qué ocurre el viento? El viento es un desplazamiento de masas de aire, ¿no? Nuestra atmósfera, al ser una burbuja cerrada, no puede haber un espacio vacío. Entonces, en alguna zona, generalmente las zonas costeras o planas, donde hay sol durante el día, está despejado, el aire tiende a calentarse. Se sabe por diferencia de densidades que el aire caliente tiende a ascender. Entonces, el aire caliente al ascender no puede dejar un vacío donde había aire. Entonces, viene una masa de aire fría a llenarlo. Y si estás en el camino, pues sientes los vientos, ¿no? Así es como funcionan los vientos a nivel continentales, mientras que a nivel global existen los grandes vientos, ¿no? Tenemos el anticiclón del sur, que es motor que enfría nuestro mar, y tenemos los vientos al norte, al sur, sobre Europa y en Asia, ¿no? Pero no hay ninguna relación alguna. ¿Por qué? Porque estadísticamente hay muchos más días de vientos huracanados que de terremotos, ¿no? Si tendríamos una relación directa, ciudades como Chiclayo, Pimentel, Talara no podrían existir porque tendrían un mega terremoto todos los días, porque ahí los vientos ocurren de manera constante y extraordinaria todos los días de 12 de mediodía a 4 de la tarde. Es por eso que ahí, por ejemplo, se tienen instaladas plantas de generación de energía eólica. Entonces, no se tiene relación alguna probada. De acuerdo, Patricio. Una pregunta más de mi compañero Juan Carlos. Pregunta, ¿la deriva continental es una teoría desfasada? Y dentro de la misma pregunta, ¿Lima y Callao se encuentran en una zona donde se amplifican las ondas sísmicas o hay microzonas específicas o focalizadas? Son dos preguntas en una con relación entre ellas. Adelante, Patricio. Ya, no, la teoría continental no está desfasada de ninguna manera. De hecho, es de las pocas teorías físico-geológicas que siguen vigentes de los años 60, ¿no? Antes se creía y se tenía otras ideas, pero con el desarrollo de la tecnología satelital se puede ver claramente, y un claro ejemplo es como el codo brasilero en América del Sur, cómo encaja perfectamente en el atolón del Congo en África, ¿no? Se ve cómo es un rompecabezas que ha sido separado. Además, ahora con la instalación de sistemas de posicionamiento global GPS de altísima precisión, podemos medir a diario cuánto es que se desplazan los continentes uno respecto a otro, ¿no? Y de hecho, ese ha sido uno de los factores súper positivos para poder realizar, aterrizar aviones de manera más segura y hasta cohetes espaciales, ¿no? Porque ahora se sabe cuántos milímetros al día se puede mover una superficie de la Tierra. Entonces, no, la teoría de la deriva continental está más activa que nunca, y de hecho cada vez se encuentran más evidencias de que es cierto, ¿no? Una cosita más, a veces uno confunde los términos, el concepto teoría sobre no sé, una teoría conspiranoica y una teoría científica. En el mundo de la ciencia, la palabra teoría es una verdad probada. Es como la teoría de la gravedad. Uno se tira de un barranco y cae a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso es la teoría de la gravedad y está probada. La teoría de la evolución está probada, la teoría de las placas tectónicas están probadas. Entonces, así funciona. Sobre lo de Lima, a ver, eso es bastante complicado de responder, porque la amplificación de ondas sísmicas se dan de acuerdo al tipo de suelo que ocurre, sobre el cual viaja la onda, ¿no? Es bien sabido que los suelos arenosos son los que más producen una amplificación sísmica, y es por eso que los daños y los efectos en el suelo sobre una área arenosa son mucho mayor que sobre una área rocosa o sobre un área mixta. ¿Qué pasa en Lima? Que tiene un suelo mixto. Hay zonas como La Punta, Ventanilla, Lomo de Corvina, Chorrillos, que son básicamente arena de playa. Entonces ahí es donde, cuando ocurra un gran terremoto,
ahí va a haber una gran destrucción por la amplificación sísmica. La Molina es otra zona de ellas que está llena básicamente de arena eólica, mientras que existen otros tipos de suelos como el del Cercado de Lima, San Martín, que son más de una naturaleza mixta, un poco rocosa, con más suelo del tipo fluvial, me refiero a de origen de río, lo que nos dejó el río Rimas cuando pasaba por estos lares, que es un suelo un poquito más seguro, ¿no? Entonces, hay muchos mapas de tipo de suelo y de zonificación microsísmica en todo el Perú. Con gusto les podría pasar uno, pero o sea, todo Lima no está en una zona mala, pero sí hay zonas realmente malas para frente a un sismo. Y el problema para Lima es básicamente la calidad de las construcciones más que su suelo. Por por supuesto, Patricio. Ahí yo creo que estaremos de acuerdo todos en que la, digamos, letalidad de un evento sísmico, de una erupción volcánica, de un desastre, no sé, un deslizamiento, tal vez, está fuertemente influenciada, cuando no sea la principal causa, la ocupación urbana descontrolada, desordenada, por parte de la población, ¿no? Valga la redundancia, más que por el evento en Ujú. sí. Patricio, antes de recibir la siguiente pregunta de la sala, una pregunta que me hicieron a través de WhatsApp en la semana mientras convocábamos a la reunión. ¿Por qué es que hay fuentes termales, por ejemplo, en zonas donde los volcanes están muy alejados, como en Cajamarca tal vez? Mm, Y también las hay al mismo tiempo en zonas como Arequipa, en el cañón de ujú, Cotahuasi, del Colca, donde sí los volcanes están a la vista, ¿no? A tiro de claro. piedra. Adelante, Patricio. Sí, claro, qué buena pregunta. Y de hecho voy a mostrarles este video a mis estudiantes de la universidad, porque siempre quise que me pregunten esas preguntas y nunca me lo hicieron. Este, muy buena pregunta. El origen de las fuentes termales es dos. ¿Ya? Uno es evidentemente la cercanía a un cuerpo magmático, quiere decir que estás en una zona volcánicamente activa. Casos son las aguas termales de Arequipa, las aguas termales en el cañón de Cotahuasi, en Tixani, hay muchas aguas termales ahí. Pero efectivamente hay aguas termales donde no hay volcanes, ¿no? Las aguas termales de Mancos en Huaraz no tienen ni un volcán cerca por miles de kilómetros. ¿Qué pasa? Que existe otra teoría, otra ley de la Tierra que se llama el gradiente geotérmico. Es que por cada 100 metros que uno entra hacia abajo, la temperatura aumenta 1 grado. O sea, uno mientras va yendo hacia el fondo, se hace haciendo más caliente. Entonces, existen zonas en la cual hay fallas geológicas, ¿se acuerdan? Las que producen terremotos, las mismas, que en realidad son discontinuidades, son como fracturas, grietas en la gran pared que es la corteza terrestre, que son muy profundas. Entonces, el agua entra por esas grietas y filtra hacia adentro, pero filtra por decenas de años a veces. Entonces llega a estar a 1.200 metros de profundidad. Entonces ahí llega a agarrar temperaturas enormes. El agua literalmente hierve ahí. Y como todos sabemos que el agua caliente tiende a expandirse, busca otra grieta para salir. Entonces ahí el agua fría, el agua de lluvia, el agua de los glaciares entra muy adentro, se calienta, encuentra una grieta y sale y comienza a generar un manantial, pero de agua caliente. ¿No? Eso ocurre básicamente en todo el Perú y principalmente en las zonas altas de los Andes, ¿no? Cajamarca, Huaraz, el límite entre Puno y Cusco, en Arequipa, ocurren muchas zonas de aguas termales que son de origen más bien tectónico que volcánico. Es muy buena pregunta. Espero que haya quedado claro. Yo creo que sí, Patricio, yo creo que sí. Esta es una pregunta que hemos discutido alguna vez cuando estuvimos en campo hace muchos años y seguramente la recordarás, pero obviamente yo no tengo las dotes de tutor, de profesor como tú, así que me gustaría que se le expliques a mis amigos. ¿La Tierra ha estado más caliente en el pasado o no? Más caliente me refiero al, al ambiente, digamos, ahorita tenemos una temperatura media, no sé, de 23 grados centígrados alrededor de todo el año. Ujú.
ha estado mucho más caliente antes, había más vida, no había más vida con esa temperatura, cuando había menos oxígeno, menos saturación de oxígeno en la atmósfera, en el Jurásico, y la vida rebosaba en el planeta, ¿era más caliente? Sí, claro que sí. De hecho, ahorita estamos en un proceso medio frío porque nos estamos dirigiendo a la siguiente era glaciar, a la siguiente gran era de hielo, pero sí, o sea, no hubiera sido posible la formación de los dinosaurios, que eran reptiles evidentemente grandes, con un planeta de estas condiciones, ¿no? El punto más cálido del planeta se ocurrió al comenzar una era geológica que se llama el Pérmico, que es justamente por la deriva continental. Los grandes pedazos de continente se hicieron uno solo. Entonces, en la Tierra había nada más un megacontinente. Eso produjo que muchas áreas costeras, que vendrían a ser los bordes de mis manos, al juntarse, de hecho, quedaran en medio de un continente y se formaron vastos desiertos. Ahí, por estudios, se sabe que la temperatura promedio era 40 grados y eso produjo la extinción más grande que tenemos registrada en nuestra historia geológica. La gran extinción del Pérmico mató al 97% de la vida en nuestro planeta, ¿no? De hecho, esa gran extinción fue lo que dejó el camino libre para los animales de sangre fría, como los reptiles, tengan la pista libre para evolucionar y convertirse en el tiranosaurio rex, en dino y en todos los que vemos en los picapiedra, ¿no? O si no hubiera sido por esa gran extinción, no hubiera podido desarrollarse la, la gran biomasa de megareptiles que se tuvo durante el Jurásico-Cretácico, que esa sí se vio interrumpida por un evento astronómico, ¿no? Pero sí, o sea, la atmósfera de la Tierra ha variado muchísimo a lo largo de su historia geológica. Hemos tenido épocas en que la concentración de oxígeno actualmente es del 21%, pasaba el 45%. Entonces eso hacía que todo sea grande, eso hacía que tengamos moscas de este tamaño, hojas del tamaño de un Volkswagen y por supuesto reptiles, ¿no? Y eso es muy interesante saber porque a veces vemos películas como Jurassic Park, que son eso, solamente eso, son películas, ¿no? ¿Y qué pasaría si clonásemos un dinosaurio y lo ponemos en nuestro mundo? Yo creo que apenas naciera de su huevo, se asfixiaría, porque ese tipo de animales requería una cantidad enorme de oxígeno para vivir que no está disponible en nuestra atmósfera. Entonces no podrían vivir en un mundo como el nuestro. Ha cambiado nuestra atmósfera y evidentemente sigue cambiando con el paso de los años. Muy interesante, Patricio, muy interesante. La siguiente pregunta te viene, pero como anillo al dedo. Para el amigo Juan Carlos, quiero hacer la antesala a la pregunta, que Patricio es especialista como quizás un puñado nomás hay en el mundo en este tema. No, Lo que ocurrió en Ancash, pregunta Juan Carlos, ¿podría suceder de nuevo en otra parte del Perú? Me imagino que se refiere a lo sucedido en Yungay en eh, 1970. uy, sí, me cae muy bien esa pregunta. Es un tema bueno, contigo lo hemos conversado bastante, Nico. Y sí, sin lugar a dudas. O sea, si lo vemos desde el punto de vista mecánico, lo de Ancash ha sido un simple desprendimiento de roca y hielo, de una parte alta hacia la parte baja. Esas son las condiciones más básicas para la ocurrencia de un mega movimiento en masa, que ese es su nombre técnico, digamos, ¿no? Hay algo que es interesante, que mientras menos reservas de glaciares tengamos, por ejemplo, por el cambio climático que estamos viviendo, ¿no? La posibilidad de ocurrencia de estos eventos, de hecho, aumenta en lugar de disminuir, ¿no? Lo curioso es que todavía no le ha tocado a los Andes, ¿no? Bueno, hace poquito, hace unos meses nomás hemos tenido uno que pasó en el Salcantay, muy similar al que ocurrió en 1998. El de Yungay, el del Huascarán 1970, Huascarán 1962, Quebrada Cojup 1941 y varios más, es de hecho uno de los fenómenos más comunes que ocurren en los Andes, ¿no? Hemos estado en una temporada bastante
seca, digamos, de ausencia de estos fenómenos, pero sin lugar a dudas, su gran detonante, que son o las lluvias extremas o los terremotos, van a ocurrir en cualquier momento. Entonces, es por eso que insistimos nosotros, los que trabajamos en este tema de investigación de fenómenos y sobre todo preparación ante un desastre, hay que estar preparados frente a un evento de ese tipo, porque sí, estamos juntando las fichas y casi tenemos el cartón de bingo lleno. Ya por estadística tocaría un mega aluvión que cobre unos cuantos miles de vidas en esta década, digamos. Claro que sí, Patricio, nos hemos comprado todos los boletos de la lotería hasta ahora. Sí. Ya es cuestión de Todos los tiempo nada pichitos más que nos tenemos. pase. Sí, Así sí, sí. es, todos, todos. Patricio, una pregunta más de Juan Carlos. Ya iba a ser la siguiente que tenía en la cola, pero vamos. Me imagino del amigo Fernando Shiro. Fernando Shiro hablaba de la huella sísmica en varias ocasiones. ¿A qué se refería? No sé, no conozco ese término. Huella sísmica. No, no lo conozco. Huella Seguramente sísmica. Sí. vamos Nunca, a nunca he escuchado desarrollar ese esa tema. pregunta un poquito más. Sí. Sí, seguramente, Juan Carlos, podemos pedir un poquito más de ampliación. Bueno, dice lo que está pasando ahora, ¿no? Me imagino que se repiten los sismos siempre en las mismas zonas. Por ahí creo que puede ir la respuesta, Patricio. No tenemos zonas localizadas, ya digamos famosas, donde han habido sismos de conocidos en el pasado y recientemente, ¿no? Arequipa, Tacna, Moquegua, hace no muchos Ujú. años en Chimbote, Lima, ¿no? Hay zonas con silencio sísmico, pero zonas que Exacto. clásicamente, regularmente tienen sismos. Ujú. Sí, ya entendí perfectamente a lo que Juan Carlos se refería, ¿no? Que de hecho ese concepto está ligado a la teoría del silencio sísmico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Como hemos visto, la placa de Nazca entra por debajo de la continental, pero la placa de Nazca es como una mano con dedos, está como que dividida en segmentos, es una unidad, pero se va moviendo a diferente velocidad y diferente índice de rugosidad, digamos, va entrando con una aspereza distinta, ¿no? En la zona de Arequipa, por ejemplo, la aspereza es mucho menor. Entonces, esto es que va bajando y va entrando, ¿no? Constantemente y va produciendo saltos. Eso es que en promedio en Arequipa tenemos un sismo fuerte, bien sentido, ¿cuánto? Unas 9, 10 veces al año, ¿no? Mientras que, Más o por menos. ejemplo, en Lima, no se tiene sismos, ¿no? En Lima, ¿qué pasa? Que se tiene una superficie que es mucho más rugosa, entonces se sabe, eso se llama acoplamiento, la placa está pegada a la superficie continental y sigue empujando, y de hecho va empujando el continente hacia atrás, y eso va acumulando energía, y eso está fabricando un gran 8.5, 8.7, y esas son las zonas que más temor nos dan. Entonces nosotros como geocientíficos, ¿qué es lo que vemos? Vemos las zonas donde no hay sismos, y en el Perú actualmente hay 3 zonas que son, digamos, la primera candidata, la segunda candidata y la Miss Universo, ¿no? Nuestra segunda candidata sería el norte del Perú, en el límite entre Trujillo y Chiclayo, porque el último gran evento fue el de Chimbote de 1970 en esa zona, que está un poquito más al sur. Entonces, ese segmento no se tiene un sismo de gran importancia en cuanto en 50 años, ¿no? Pero además, no se olviden, ahí no hay volcanes activos, entonces la subducción es más plana, es mucho más generosa. Entonces ahí se puede esperar que la repetición de un gran evento sísmico ocurra cada 150, cada 200 años, ¿no? La segunda gran candidata es el límite entre Tacna y Chile, que es de hecho donde el continente cambia de sentido. Chile va así y en Perú se hace así. Ese codito no tiene un gran terremoto como hace 320 años, un terremoto muy grande. Entonces, ahí la energía está acumulada y es uno de los pocos calientes que tenemos para la ocurrencia de un sismo. Y la Miss Universo, la que se lleva todos los laureles, es el centro del Perú, el segmento comprendido entre Cañete y Guarmey, más o menos,
unos 520 kilómetros, es ahí es donde está totalmente bloqueado, se tiene un silencio sísmico importante con inclusive deformación cortical. Se sabe que Lima está siendo empujada hacia el continente por la presión que está ejerciendo la placa y esa presión lógicamente va a ser liberada durante un terremoto, ¿no? Entonces, sí, las zonas donde siempre hay sismos, digamos que son más seguras que las zonas donde no hay sismos. Perfectamente explicado, Patricio. Esperamos, Juan Carlos, que hayamos podido satisfacer con esta respuesta a tu pregunta. Si no, estás en toda la libertad de pedir una ampliación. Patricio, una pregunta al vuelo. Un sí o un no tal vez baste. ¿China tiene algún arma para fabricar terremotos? No, 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 desde los años 60 se habla de primero del proyecto HARP de los Estados Unidos, después que los rusos tienen un arma. No, no, y es por un simple, por una simple cuestión de matemática, ¿no? Las bombas nucleares se miden en kilotones o en megatones, es la medida en la cual libera una bomba nuclear tal cantidad de energía, ¿no? Un terremoto, un sismo promedio, así, o sea, bastante regularón de magnitud 5.5, que seguramente a cualquier buen arequipeño o cualquier chileno no le mueve el sombrero, o sea, algo totalmente cotidiano, libera unas 500 o 1000 veces una bomba de hidrógeno. Entonces, los sismos se habla de cantidades de energía tan, pero tan grandes que pueden detener la rotación de un planeta. Entonces, no hay ni siquiera una fuente de energía capaz de almacenar esa acumulación de energía para liberarla sobre un punto. Estamos hablando de cosas y de eventos a nivel global, ¿no? Entonces, no hay forma de que sea un arma o de que se pueda disparar o detonar un sismo en algún lado. Son cantidades de energías enormes. De acuerdo, Patricio, claro que sí. Justamente se ha hablado mucho en el pasado que los rusos, al principio, después los americanos y que últimamente los chinos, ¿no? En fin, en fin. Es un poco de conspiranoico el comentario, pero esa es una pregunta que le estoy transmitiendo yo, ya que la he escuchado en otros sitios, no de ningún radioaficionado, tengo que hacer la aclaración. Una pregunta antes de responder a la pregunta de Juan Carlos, Patricio. El, la inversión de los polos magnéticos, Uh que -huh. se ha visto por evidencia geológica muchas veces Uh en el -huh. pasado, es medible, Sí. tendría algún efecto físico sobre, por ejemplo, la actividad, otra vez, la actividad tectónica de las placas, el nivel de actividad volcánica en los sitios que hoy tienen actividad volcánica. Se esperan estos grandes cataclismos, como predijo Nostradamus, con la inversión magnética de los polos. ¿Esto es algo gradual o es algo que va a suceder de un día para el otro? Probablemente, la mayor parte si nosotros pudiéramos agarrar un vaso de lava, de magma recién salidito de un volcán, gran parte de sus componentes serían ferromagnesianos, entonces se verían influenciados por algún tipo de imán o por el campo magnético terrestre, ¿no? Entonces, si agarramos todos los volcanes del mundo juntos y los sometemos a un cambio de magnetismo, seguramente habría alguna variación. Pero lo bueno es que la inversión del eje magnético terrestre, nosotros como geólogos lo sabemos muy bien y tú lo has dicho excelente, Nico, ocurre de manera hiper lenta, súper gradual, a una tasa creo que de 0.000090 arc radios, ángulos arc, cada 10.000 años. Entonces es algo súper lejano que ni siquiera tendría que preocuparnos como especie. Ocurre muy despacio y generalmente
va yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, para que finalmente ya llega a girar, pero es en proceso de millones de años. Para cuando vuelva a ocurrir la próxima inversión magnética, porque va a ocurrir sin ninguna duda, seguramente nosotros como especie ya estaremos colonizando otros planetas. Es algo de lo cual creo yo no perdería el sueño para preocuparme sobre el tema. Es un fenómeno que existe, pero que moví la cámara, pero es algo muy lejano, es algo que muy difícil que pase en nuestro tiempo. Muchas gracias, Patricio, por la respuesta. Ahora sí, con la pregunta de Juan Carlos Castillo. Esto también va a tu especialidad, Patricio, a tu actividad laboral más reciente. Quiero recordarle a la sala que Patricio, además de ser doctor en ciencias de la Tierra, actualmente se desempeña en el campo del, digámoslo, Patricio, así, el control del riesgo. ¿Puede ser? ¿Suena bien? Sí, sí, claro que sí, suena bien. El control del riesgo, especialmente con nosotros los peruanos que somos un poquito desordenados. Pregunta Juan Carlos, ¿los radioaficionados cómo podrían colaborar en la vigilancia en la posibilidad de ocurrencia de eventos sísmicos, indicios previos a una ocurrencia o algo similar? Te doy un pequeño alcance, Patricio. Uh Hay -huh. algunos estudios, no de radioaficionados, sino de geólogos que han conducido estas investigaciones para conocer qué clase de anticipación puede brindar la emisión de ondas en el espectro electromagnético. Me refiero a Uh alteraciones -huh. en el campo electromagnético Uh -huh. que puedan detectarse mediante equipos de radio comunes y corrientes, ¿no? En las bandas, Sí. en cualquier banda. Entonces, es bien sabido esto, que hay unos precursores en este campo Uh -huh. digamos, de alteración del campo electromagnético, y me gustaría que puedas desarrollar la respuesta por ahí, por ese lado. Uh -huh. Uh -huh. Claro, déjeme ponerme cómodo porque esa pregunta es muy interesante. Sí, ¿qué pasa? Que desde el año 1990, más o menos, que es cuando se desarrolló la gran computación y los grandes avances en la computación y sobre todo el desarrollo de los microchips, eso ha permitido desarrollar nuevos instrumentos mucho más baratos y más numerosos, ¿no? Entonces, desde los años 90, se sabe que antes de la ocurrencia de un gran terremoto, ocurre alteraciones en una de las capas de la atmósfera, las cuales ustedes conocen muy bien, que es la ionosfera. Gracias a la ionosfera, ustedes se han podido conocer, y de hecho nosotros estamos teniendo esta conversación porque el espectro electromagnético que viaja por la ionosfera también viaja el Internet por algún lado por ahí. Entonces, ya se está comenzando, como que ya encontramos el primer hilo de la madeja y estamos jalando, ¿no? Ahora hay satélites especializados que detectan grandes alteraciones en la ionosfera. La ionosfera está viva en sí misma. Hay zonas donde presenta una gran carga electromagnética y hay zonas donde no. Lo que pasa es que todavía no se encuentra el nexo, ¿no? Que donde ocurre la anomalía electromagnética, ocurre un terremoto. Les cuento algo curioso. Entre octubre y noviembre del año pasado, había una alteración enorme de la ionosfera sobre Lima. Ya, eso comenzó a circular por la comunidad académica más como una curiosidad que como una advertencia, porque no era una advertencia de nada, pero o sea, yo personalmente dije, ok, es la gran oportunidad para vivirla si es que ocurre algo. Evidentemente no ocurrió nada, pero ni un temblorcito chiquito. Y la anomalía en la ionosfera sobre el centro del Perú, que iba, inclusive agarraba un pedazo de Huancayo, desapareció, apareció tal como desapareció. Entonces, por ahí es que va la ciencia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se está desarrollando en los últimos 5 años? Es que ya nosotros como investigadores estamos comenzando a delegar funciones a las computadoras, a la inteligencia artificial. Imagínense, imaginémonos si es que Einstein
no hubiera sido físico y hubiera seguido trabajando en la oficina de correos, ¿no? Posiblemente nos hubiéramos demorado otra década, otra generación en tener la teoría de la relatividad, ¿no? Pero Einstein era uno, era una mente brillante, o sea, nada más había un Einstein, un Nikola Tesla, un Steve Hawking, ¿no? Ahora con las computadoras y la inteligencia artificial podemos tener a miles de Einsteins pensando exclusivamente sobre un solo tema. Y es donde últimamente ya se ha logrado un poquito, no predicción de terremotos, pero entender el mecanismo de rotura de un segmento muy chiquito en Estados Unidos, que se pudo como que poner un reloj, un timer, 5, 4, 3, 2, 1, y efectivamente ocurrió un sismo de magnitud 2. Muy, muy chiquito, pero ya se pudo entender y sobre todo predecir, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Falta mucho. Seguramente para nuestros nietos, ellos van a recibir un aviso de terremoto tal como ahora recibimos los avisos de lluvia. No va a ser algo totalmente normal y las familias se van a parar en el parque, va a llegar el terremoto y van a volver a las casas y listo, va a ser una cosa tan normal para nosotros que es como caminar hablando con el celular, que hace 4 generaciones era absolutamente imposible, ¿no es cierto? Todos usábamos los rines, ¿no? Entonces, por ahí va la ciencia. ¿Cómo pueden apoyar los radioaficionados algo que no tiene nadie y que ustedes como radioaficionados tienen? Es la capacidad de transmisión de datos de calidad. ¿Qué pasa? Que cuando hay un evento, la gente que generalmente tiende a ser la víctima de ese evento o tiende a exagerar el evento, se ha caído un cerro de 4.000 metros. En realidad son 3, ¿no? 3, 4 metros lo que se ha caído, ¿no? Entonces, la red de información que fluye a través de los radioaficionados del Perú, uno, es estable, porque, o sea, ustedes usan su propio espectro, usan su propia logística para comunicarse. Entonces, si se caen las antenas de Claro, de Movistar, de Telefónica, ustedes siguen comunicándose como si nada, ¿no? Y dos, es una red ya establecida, ¿no? Nosotros, cuando yo era miembro del COEN, del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, luchamos mucho para establecer un canal de comunicación alternativo. Al final se determinó que serían las bandas de comunicaciones del ejército, pero o sea, no es algo que funcione todos los días, mientras que ustedes sí, ¿no? Con su capacidad de comunicación, de respuesta y de duplicar la información casi en tiempo real, se puede tener grandes cosas, ¿no? Sin lugar a dudas. Es verdad, Patricio, es una función inherente a los radioaficionados, que está incluso en nuestra reglamentación que emite el MTC. Patricio, una pregunta adicional. ¿Qué influencia podría tener el campo gravitatorio o la gravedad que ejerce, por ejemplo, la Luna sobre la actividad tectónica? Ya. Ajá, muy buena pregunta, ¿no? Porque la Luna efectivamente tiene injerencia sobre la Tierra. La gravedad de la Luna atrae, algunos elementos de nuestro planeta, pero ¿qué pasa? La Luna, ahí como la vemos, tan blanquita, tan pacífica, tiene un coeficiente de atracción respecto a una viscosidad uno o menor. Entonces atrae las grandes masas de agua. Por eso que cuando tenemos luna llena, el mar se pone más bravo, la marea sube. Es porque de hecho la luna está ejerciendo una fuerza gravitacional sobre la gran masa de agua. Eso ocurre en lagos muy grandes, como el Titicaca, como el lago Junín, por ejemplo. Tienen que ser realmente grandes, y en los océanos. No así en superficies de agua pequeñas. ¿Qué pasa con las placas tectónicas? Son enormemente pesadas. Su coeficiente de su peso específico es gigantesco. ¿Por qué? Porque contienen básicamente todos los elementos de la tabla periódica juntos. Entonces,
pesa mucho. No existe una relación entre la atracción gravitacional de la Luna con respecto a las placas tectónicas, pero sí con respecto a las mareas y a las masas de agua grandes. De acuerdo, Patricio. Espero que me escuchen bien. Justo está pasando el tren aquí a menos de 50 metros. Se te escucha Ya, perfecto. tengo una. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Tengo una pregunta adicional, Patricio. Bueno, primero, Juan Carlos está agradeciendo por tu tiempo. Un Nos gusto, Juan indica Carlos. que sus nietos han atendido sin pestañear para Qué la lindo. tarea escolar. Yo creo que ya hay futuros colegas ahí que estén por lo menos interesados ahora en seguir la carrera. Ojalá. Ojalá. Eh, como comentario, bueno, antes de la pregunta, como comentario a tu respuesta, Patricio, yo recuerdo que mi papá me comentaba, tú sabes que él era médico, que Ujú, cuando él estudiaba medicina, sus profesores antiguos, obviamente, le, le contaban, le enseñaban, le instruían que no era muy recomendable, por ejemplo, operar. Él era cirujano, cirujano general de estos que te sacan el apéndice o ujú. te operan la vesícula, que no era recomendable operar, por ejemplo, cuando había luna llena. Entonces, mucho tiene que ver con la explicación que acabas de dar, sobre la atracción, perdón, la influencia del campo gravitatorio de la Luna sobre los líquidos, ¿no? Ujú. Entonces, hoy día eso se controla mediante N técnicas que tienen los médicos. No soy médico, no quiero abordar ese tema, pero hoy eso ya digamos, se elimina ese riesgo de operar cuando hay luna llena. Totalmente. Haya o no haya luna llena, ¿no? Ujú, Eso como comentario. Luego, la siguiente pregunta, Patricio, va relacionada otra vez al monitoreo de la actividad volcánica, ujú. como al principio de la reunión. Eh, Tú debes recordar, Patricio, que hace algunos años, cuando hubo un pequeño evento de tipo ingreso de quebradas aquí en Arequipa en una lluvia fuerte, en Sí. el verano obviamente, el INGEMET emitió una alerta de lajar para el volcán Misti. Ajá. A los días se conoció que había sido una, digamos, alerta errada, ¿no? Porque se habían interpretado de manera distorsionada los datos del sensor que estaba en el lugar, bueno, allá en una de las laderas del volcán, que había dado datos y que aquel que interpretó los datos los leyó como un lajar, pero era el ingreso de una quebrada, ¿no? ¿Qué puedes Ujú. comentarnos respecto a la instrumentación, al monitoreo actualmente que se le hace a los volcanes en el Perú? Ya, yo he participado de primera mano. Yo antes, y tú lo sabes, Nico, ahí nos conocimos. Yo trabajaba en Ingemet y de hecho formé parte del equipo de vulcanología que instaló las estaciones de monitoreo en los volcanes Misti, Tixani, Tutupaca, muchos. Entonces, esta rama de la ciencia ha ido avanzando a saltos gigantescos en los últimos años. Antes lo que era un instrumento del tamaño de una maleta, ahora es un teléfono celular, literalmente. Entonces está avanzando muchísimo, ¿no? Antes, y yo fui uno de esa, todavía creo que yo fui la última generación de geólogos que se tenían que meter dentro del volcán para sacar muestras de la lava en pleno proceso eruptivo para poder saber qué cantidad de gases está botando. Entonces me metía con un traje especial y extraía lava líquida o en estado semisólido para llevarla al microscopio, al microscopio o laboratorio lo más rápido posible. Ahora ya no, ahora eso se hace con una cámara a una distancia totalmente segura y está sabiendo exactamente qué tipo de gases está botando el volcán, ¿no? Esto es un avance enorme lo que se está dando en estos, ¿cuántos? En estos últimos 5 o 7 años, ¿no? ¿Qué pasa? Los volcanes, como todo proceso geológico, sufren una reactivación lenta, ¿no? No es que hoy día para mañana el Misti vaya a entrar en un proceso de erupción. Eso ocurría en las épocas de Pompeya, digamos, cuando éramos una civilización bastante arcaica. Ahora, un volcán instrumentado es un volcán seguro, porque un volcán primero tiene que comenzar a doler la barriga, tiene que comenzar a botar gases, tiene que comenzar a hinchar, tiene que comenzar a estirarse.
todo eso demora meses. Entonces, en el caso de una instrumentación correcta, tienes la anticipación suficiente como para evacuar grandes ciudades en el tiempo necesario, ¿no? Y las erupciones son lentas y continuas en el paso del tiempo. El volcán Sabancaya está en proceso eruptivo creo que hace 4 años, ¿no? Y continúa. Hace poco estaba emitiendo fuertes expulsiones de ceniza. Entonces, la gran mayoría de los volcanes potencialmente peligrosos en el Perú están siendo monitoreados. ¿Ya? Y entonces ahí es donde entra la ciencia y entra la capacidad de comunicación, ¿no? Estos sensores son tanto sísmicos, son tanto de movimiento, emiten varias señales. Entonces, efectivamente, es tan exacto como una huella digital el, el poder distinguir un, un lajar, que es un huaico de origen volcánico, a la activación de una quebrada o la entrada de una torrentera en Arequipa. Eso se requiere bastante experiencia para poder distinguir un evento del otro, pero si lo vemos desde el otro lado, hasta hace unos años no teníamos posibilidad alguna de saberlo, salvo que veamos el Huayco bajando. Ahora lo podemos saber a distancia y con instrumentación. Entonces, sin lugar a dudas y con las políticas correctas, ese es el futuro, ¿no? Eso tenemos que aplicarlo para los volcanes, para la lluvia, para el crecimiento de los ríos, las quebradas, y a eso es de hecho a lo que apuntamos. Muchas gracias, Patricio. Unas preguntas adicionales ya para ir cerrando la jornada, que es muy provechosa, harto interesante, Patricio. Yo creo que nos ha hecho un Qué provecho bueno. mayúsculo. Claro que sí. Esto se aleja un poco del campo que es tu especialidad pura, pero tiene mucho que ver. Es una contradicción, lo sé, pero quiero regresar a la pregunta, parcialmente quiero regresar a la pregunta de los chinos y esta arma conspiranoica para generar Esos temas son terremotos. lindísimos, dale. Sí, mira, el, las voladuras en minería Uh -huh. pueden generar terremotos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el concepto terremoto? ¿Qué pasa? Que el español es tan rico, ¿no? Que podemos dividir un solo concepto en varias palabras, ¿no? En inglés es uno solo, earthquake. Y cuando dices seismic, te refieres a la onda sísmica, onda primaria, onda secundaria, onda raíz, onda otro tema, ¿no? Pero en cambio, en el castellano, y especialmente en el peruano, tenemos el temblor, el sismo y el terremoto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Un temblor es un movimientito temblor, ya pasó, no pasa nada, listo, nos olvidamos, ¿no? Un terremoto es una cosa que te mata gente y te tumba casas, ¿no es cierto? Mientras que un sismo es un evento, ¿ya? Un sismo es un evento estadístico. Tienes un sismo de magnitud 9, tienes un sismo de magnitud 3. Son sismos, ¿no? Dependiendo del grado de destrucción, si no pasa nada, fue sentido, temblor. Si produjo gran destrucción y daños, terremoto, ¿no es cierto? Entonces, una explosión en una mina, en la construcción de un túnel, una cosa así, por supuesto que genera un sismo, sin duda, pero con una magnitud de 2, 2.5, quizás hasta de 1, ¿no? Entonces, sí, la respuesta pura para tu pregunta es: ¿una explosión puede producir un sismo? Sí, sin duda. Así es, Patricio. La relación con lo conspiranoico nace de lo siguiente. Eh, para darle un matiz político al asunto, se ha dicho en muchas ocasiones para oponerse, por ejemplo, a un proyecto minero, que las voladuras de esa mina van a destruir el pueblo por terremotos. Bueno, creo que lo has expuesto sin nada más que comentar. Sí, no, no, no hay, no Y hay, no hay forma. es, no hay forma, salvo que la casa esté pues a 100 metros de la voladura, no, solo en ese caso. Y no la va a destruir por el temblor, sino la va a destruir por la explosión en sí misma, Sí, ¿no? claro. La última pregunta, Patricio, y quiero invitar a la sala que de tener más preguntas, por favor siéntanse en libertad de hacerlas. Tenemos, quizás sin abusar de Patricio, unos
10 minutos más. Y yo también tengo una pregunta de las que están acumuladas. Ahí Richard nos está levantando la mano. Vamos a darle el audio. Adelante, Richard. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Adelante, Richard, con tu pregunta. Buenas. Bueno, Nicolás, quisiera saber si me están escuchando bien. Está un poco distorsionada tu voz. A ver, prueba otra vez, Richard, si no la puedes escribir por el chat. Ok. Bueno, tenía bastante la curiosidad, si es que me pueden entender, sobre lo que es lo que hablabas hace un momento sobre las cirugías, básicamente que no son recomendadas en luna llena. Lo que tenía entendido realmente era un mito. No sé si lo podrían explicar un poco, ese detalle. Gracias. Sí, Y por si sí, acaso, claro. gracias por la charla que ha estado bastante interesante, aunque llegó un poco tarde. No sé si me enteraba. Espero que haya otra, en una próxima oportunidad. Gracias. Un placer, Richard. Muchas gracias a ti. Solamente para decirles que toda esta charla está siendo grabada y después la voy a subir a YouTube. Entonces ahí la pueden volver a ver para cualquier dato, cualquier cosa. Yo le voy a pasar el link del video a Nicolás y él, él se los comparte. Sobre lo de las operaciones, sí, es un mito muy antiguo que de hecho ha sido desmentido, ¿no? Nuevamente, si volvemos a mi explicación original, yo les dije que la influencia ocurre en grandes masas de agua, ¿no? El cuerpo humano tiene en promedio, ¿cuántos tendrá? Unos 6, 8 litros de sangre, nada más. Entonces tenemos un botellón así nomás de sangre. Entonces no ocurre ninguna afectación ni nada por el estilo. Es, es una de esas creencias más folclóricas que científicas, pero como bien ya lo hemos aclarado, ahora la ciencia médica y ciencias de la vida están capacitadas para inclusive operar en un avión, ¿no? Operar en zonas de guerra. Entonces, sí, no hay temor ni duda alguna. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Richard, también por la pregunta. Una de las últimas preguntas, Patricio, y esta es más quizás sintáctica, semántica, para expresarnos bien. ¿Es maremoto o terremoto en el lecho oceánico? Ya, qué buena pregunta. A ver, ¿qué pasa? ¿No? Que para empezar, todo terremoto tiene un epicentro, ¿no es cierto? Eh, Imaginemos que esta superficie de Guairuros es la superficie terrestre. Entonces aquí está mi casa. Ya, si ocurre un terremoto, el terremoto ocurre aquí abajo, donde está mi dedo, porque por aquí viene la placa de Nazca y esta es la placa continental, ¿no es cierto? Entonces, el terremoto ocurre aquí abajo, está directamente debajo de mi casa, pero ocurre aquí abajo, por ejemplo, ya está el mar, es de aquí para allá, pero sigue ocurriendo en la corteza, en la placa de Nazca, ¿no es cierto? Pero está a profundidad. Entonces, ahí se llama la diferencia entre epicentro y hipocentro. Y de hecho es ahí donde algunos periodistas manejan mala información, porque el epicentro es aquí abajo, es donde nace, y el hipocentro es la proyección a la superficial. Entonces, si ocurriese un terremoto en Arequipa, tendríamos que decir un terremoto con epicentro a 30 kilómetros de profundidad debajo de la ciudad de Arequipa, sería lo correcto, o en lo de efecto decir un terremoto con hipocentro en la ciudad de Arequipa, que es acá. Entonces, ¿qué pasa? Un terremoto, al ocurrir siempre, produce deformación de la corteza terrestre, ¿no? Deformación de las placas, eso. Si ocurriese en el continente, veríamos cómo los cerros se parten, veríamos cómo algunas zonas se levantan y otras zonas se, se hunden, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando este epicentro está directamente proyectado sobre el fondo marino. Ocurre una deformación, ocurre un levantamiento del fondo marino y eso es lo que produce un tsunami, que eso es a lo que también se conoce como maremoto. El concepto maremoto ya es muy antiguo, no se usa casi nada,
¿no? Se sabe que todos los terremotos que ocurren con epicentro en el mar, eso quiere decir con un hipocentro que se proyecta a la superficie, al fondo oceánico, tiene la potencialidad de generar un tsunami. Entonces, esa es la diferencia entre maremoto y terremoto, digamos. El maremoto es el tsunami y el terremoto es el evento sísmico propiamente dicho. Completamente aclarado el punto, Patricio. Con esta pregunta cerramos. De Juan Carlos me parece interesantísima y en especial para nosotros los radioaficionados. En caso de ocurrencia de evento sísmico y dada su magnitud de incidencia, las estaciones de radioaficionados se verían obligadas a desplazarse a puntos fuera de la zona de afectación. Tú sabes, Patricio, que muchos de nosotros tenemos estaciones de radio portables, ¿no? Con baterías, antenas portátiles. Continúa la pregunta de Juan Carlos. Aparte de la labor radial, nuestra labor consiste en dar los datos, apoyar a las comunicaciones. ¿Qué datos, pregunta Juan Carlos, qué datos podrían recogerse de importancia para casos de futuro, para casos futuros similares? Lo lo que más necesitamos, los que vamos a estar en un centro de comando y control, digamos, es información de la cantidad de daños y la cantidad de damnificados. Eso es lo que más se necesita. No sé si ustedes se acuerdan, después del terremoto de Pisco del 2007, el terremoto de Pisco ocurrió a las 6:45, ahí como para las 7:30, 8 de la noche, el presidente Alan García, que era el presidente de turno de esa época, salió en una conferencia de prensa a decir, no ha pasado nada, todo ha estado perfecto, hemos sufrido un temblor, pero no ha pasado nada, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben por qué el presidente dijo eso? Porque la zona del epicentro, todo había estado destruido, ¿ya? Y no había cómo pedir ayuda ni transmitir esa necesidad de ayuda inmediata. Entonces, ustedes como radioaficionados, que tienen casi la bendición de la comunicación omnipresente, porque pueden estar en varios sitios a la vez, lo que podrían hacer es como que inventar una pequeña tabla de ubicación, coordenadas, magnitud de daños del 1 al 10, donde 1 no pasó nada y 10 no quedó piedra sobre piedra, muy subjetivo. Entonces ustedes llegan a una zona y ven edificios destruidos, escuchan gritos, así, y se reporta eso. Reportar eso, simplemente correr la voz hasta que llegue al Centro de Emergencia Nacional, hasta que llegue a los que estamos en cargo de eso, pueden salvar miles de vidas. El tiempo promedio que una persona puede vivir en una estructura colapsada es 48 horas. Pero si es que nadie avisa que hay una persona ahí o que hay gente que está ahí en esas zonas, las posibilidades de rescate se reducen muchísimo. Entonces, ustedes que tienen la capacidad de comunicación, que es lo primero que falla, ¿no es cierto? No se necesita un terremoto para que las comunicaciones fallen en el Perú. Intenten hacer una llamada en Año Nuevo, ¿no es cierto? En Año Nuevo, en Navidad, a ver a la medianoche, intenten llamar a alguien, no entra, ¿ya? Nunca ha entrado, nunca va a entrar. Por eso es que siempre nos llamamos a las 10, hermanito, te llamo para desearte antes de que se caiga la señal. Es así. Ustedes no tienen ese problema. Ustedes pueden comunicarse en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, en el gobierno se utiliza una ficha que se llama EDAM, la ficha de evaluación de daños, ¿no? Que ustedes puedan familiarizarse con el llenado de esa ficha, que es, o sea, no está hecha para técnicos, ni ingenieros, ni nada, es súper subjetiva, ¿no? Y ustedes poder transmitir desde sus ubicaciones, porque es muy importante. Imagínense que el terremoto haya sido en Pisco y el radioaficionado en Lima reportaba sismo fuerte, se rompieron ventanas, ¿no? El de Arequipa reportaba, oye, sismo fuerte, largo, pero no se rompió nada. El de Cusco reportaba sismo fuerte, largo, casi ni lo sentimos. Mientras que los radioaficionados de Ica no decían ni una palabra. Entonces hay que decir, oye, hay que comenzar a marcar el mapa de dónde no estamos teniendo reportes. Ahí pasó algo, ¿no? Ustedes tienen algo que nosotros no tenemos, que es la multicapacidad de comunicación y ahí, de hecho, ustedes son un gran brazo de la defensa civil, ¿no? Muchas
gracias, Patricio. Justamente uno de nuestros compañeros de categoría superior, Carlos Enrique, estaba corroborando lo que manifiestas. Bueno, Patricio, agradecemos sinceramente de mucho corazón tu tiempo, el cual nos has regalado. En otras ocasiones este hubiera sido un evento de mucho costo. No estoy quedando corto al decir que es un lujo que nos hayas dado esta conferencia, esta pequeña reunión. Y otra vez gracias, Patricio. Te debo una de nuevo. No, Y viejo. las palabras finales, por favor, para cerrar la reunión, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Tengo que decirles que Nicolás es como un hermano para mí. Nos conocimos en las montañas de la Cordillera Blanca, hace ya muchos años, demasiados, creo que ya no es educado decir cuántos, pero nada, ha sido un placer. Ustedes desde siempre han hecho una gran labor y les agradezco por haberme invitado. Y para cuando quieran, ¿no? Tienen mi contacto con Nico en cualquier momento y para lo que quieran, para apoyarnos mutuamente. Ustedes en el momento que más se necesite van a ser quizás los que puedan mantener las comunicaciones del Perú activas. No es secreto decir que cuando ocurre el gran terremoto de Lima, este país se va a volver a detener por un tiempo, ¿no? Depende de ustedes que recae sobre sus hombros la posibilidad de interconectarnos todos nosotros, ¿no? Ha sido un placer para mí. Muchas gracias, Patricio. Y estaré atento a cuando puedas terminar de subir el archivo a YouTube. No tiene que ser urgente, sabemos que tienes muchísimos compromisos. No, bueno, Y los viajes también te mantienen hoy alejado, en eso la lo noche lo conozco de hago primera mano. porque mañana se me complica de nuevo la vida, como todas las semanas, pero nada, ha sido un gusto. Muy bien, Patricio. Entonces, hasta pronto y bueno, te voy a enviar más información para que ojalá te animes a dar el examen para ser radioaficionado. En Lima hay infinidad de queridos amigos, compañeros radioaficionados que pueden apoyarte para los trámites. Es súper sencillo, no necesitas gran inversión. De hecho, cuesta menos que un celular, una buena radio. Así que por ahí puedes empezar. Me Nada, encantaría, Patricio, un oye, abrazo me fuerte encantaría. y estamos Claro, en contacto. Cuídate mucho. claro que sí. Gracias a Muy bien, todos. Pato. Gracias, nos Un vemos. fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Patricio. Fuerte el abrazo. Gracias. Chao. Gracias, Patricio. Hasta cualquier otro momento, si es posible. Por supuesto que sí, gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, Nicolás. Fuerte el abrazo, Nico. ¿De qué, Carlitos? Nos vemos, amigos. Nicolás, gracias. Gracias. Chao, ¿De qué, chao. amigos? Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, nos vemos.